Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta charla del día de hoy, en nuestro tercer encuentro regional tributario Centroamérica y Panamá. Les damos a todos la bienvenida a esta charla. La expositora del día de hoy es la señora Paola Torres Velasco, ecuatoriana. Es una profesional con experiencia en derecho tributario, fiscalidad internacional y cumplimiento regulatorio. Además, ha participado en auditorías fiscales, análisis de riesgo y procesos administrativos, destacándose por su enfoque técnico y su capacidad para integrar criterios jurídicos operativos en la gestión tributaria empresarial. Le damos a todos la bienvenida, saludos a los que nos están viendo desde Nicaragua, Guatemala, Panamá y también en el área de Costa Rica. Entonces le damos la bienvenida. Doña Paola, muchas gracias por ser parte de nuestros expositores el día de hoy y le cedo la palabra para que iniciemos con la charla en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad, es un verdadero privilegio poder compartir este espacio de conocimiento, de este espacio de intercambio de experiencias, gracias a todo el comité organizador de este encuentro tributario interregional. Y bueno, de mi parte, yo les voy a compartir un tema que lo vimos recientemente en la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Fue un trabajo conjunto que lo hicimos con colegas de Perú, de México, de Argentina y mi persona de Ecuador. Un tema que la verdad causó bastante sonido entre todos nosotros, puesto que es un tema que tienen como que a los contadores en la parte media. Les voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Bien, el tema que me compete el día de hoy es la acción 12 de BEPS. ¿Qué es lo que nos dice esta acción? Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Y desde el tema mismo ya va siendo un poquito controversial, ¿no? Porque, bueno, nosotros como planificadores, como asesores fiscales, estamos en esa responsabilidad de primero empaparnos de nuestra ley, de nuestra normativa interna y también de la normativa internacional, porque ahora el mundo está globalizado. La economía cada vez crece a pasos acelerados y los países ya no se centran solo en operaciones locales, sino que quieren trascender. Y para ello necesitan inversionistas, necesitan capital, necesitan que su economía fluya. Y la parte tributaria no puede quedar de lado. De hecho, la parte tributaria es es la principal inquietud de todo inversionista al momento de querer realizar aportes a alguna empresa o querer tener relaciones con empresas del exterior. En este caso, cuando nosotros hablábamos de los mecanismos de planificación fiscal agresiva, primero empezábamos por la parte, déjenme poderle, ah, minimizar la pantallita. Bueno, primero nosotros analizábamos la parte conceptual. ¿Qué es una planificación fiscal y cuándo esta planificación fiscal pasa a ser agresiva? De acuerdo a la acción 12 de BEPS, ¿qué es lo que nos dice? Que la planificación fiscal es una práctica legítima que permite a los contribuyentes organizar sus actividades económicas para optimizar su carga tributaria utilizando los beneficios y opciones previstos en la ley. Sin embargo, la frontera entre la planificación fiscal legítima y la planificación fiscal agresiva es difusa y ha sido objeto de intenso debate doctrinal y jurisprudencial. Según la Comisión Europea, la planificación fiscal agresiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales para reducir la deuda tributaria mediante operaciones
que pueden carecer de sustancia económica o finalidad comercial real. Entonces, cuál es el objetivo de la acción 12 del Plan BEPS? Primero es obtener información temprana sobre aquellas estructuras fiscales que pueden ser potencialmente agresivas o abusivas, con el fin de conseguir información para la evaluación de riesgos. Cabe recalcar que acción 12 de BEPS es un mecanismo de control, es un mecanismo preventivo, más no correctivo. Cuando nosotros hacíamos este análisis entre los países que hicimos este trabajo, llegamos a la conclusión de que muchos de los países lo que realizan es acciones correctivas, es decir, una vez que el contribuyente presentó la declaración, presentó la información, el Servicio de Rentas Internas en Ecuador o la Administración Tributaria de los otros países se encarga de evaluar si esa información tiene el contenido práctico para que puedan aceptarla dentro del tiempo establecido, ¿no? Pero la acción 12 rompe ese paradigma, porque no estamos hablando de algo correctivo, sino de algo preventivo. Entonces, uno de los objetivos es eso, obtener información temprana. Otro de los objetivos es identificar aquellas estructuras y a los usuarios y promotores de las mismas de forma oportuna. Y por último, actuar como elemento disuasorio, reduciendo la promoción y el uso de estructuras de elusión. Dentro del plan, dentro de la acción 12 del plan BEPS, nos habla de un diseño de regímenes de divulgación obligatoria. Nos dice quién debe declarar, qué debe declarar, cuándo se debe declarar, qué información debe incluirse y qué consecuencias tiene el incumplimiento. Tenemos claro que el Plan BEPS es un plan que no es una norma interna de cada país, sino que cada país puede adoptar o adaptar estas recomendaciones a su normativa interna. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da estas acciones? Nos da sugerencias para que puedan ser adoptadas dentro de las jurisdicciones de cada país. ¿Quién debe declarar? Esto también se ha puesto un poquito en controversia acerca de quién declara. ¿Declara el asesor? ¿Declara el promotor? ¿Declara el mismo contribuyente? Pues aquí lo que nos dice es que puede recaer en el promotor o el asesor fiscal, entre el usuario, el contribuyente o ambos, dependiendo de la estructura del esquema y la jurisdicción a la cual estén declarando. ¿Qué debe declararse? Se deben definir los umbrales y marcadores o hallmarks que determinen la obligación de revelar un esquema. Pero ¿quién se encarga de establecer cuáles son los umbrales y y los marcadores? Las jurisdicciones de cada país. ¿Cuándo debe declararse? El momento puede ser cuando el esquema se pone a disposición, se implementa o se obtiene el beneficio final. En el caso de Ecuador no es un país OCDE y tampoco está dentro de su marco inclusivo. Sin embargo, si hacemos la analogía con otros países que sí son OCDE y que ya están aplicando esta normativa, y lo que en este caso se hace es, si tú implementaste mecanismos de planificación fiscal, debes revelarlo el siguiente año. Pero ahí estaríamos nosotros un poco incumpliendo el objetivo de la norma, porque la norma lo que el objetivo de lo que nos dice Plan BEPS, porque Plan BEPS lo que nos dice es, yo necesito como administración tributaria información temprana, es decir, antes de que empiece el periodo fiscal en el que tú pretendes implementar estos mecanismos, deberías informarme acerca de qué es lo que vas a hacer para aprovechar al máximo los beneficios fiscales. Y de eso, la administración tributaria podrá definir si está dentro de una planificación fiscal agresiva y tomar los correctivos que crea convenientes. ¿Qué debe de, ¿Cuándo se declarar? Es lo que les había comentado. ¿Qué información debe incluirse?
Bueno, pues aquí en este caso lo que se debe incluir, si estamos hablando de un esquema reportable, va a ser específicamente la identificación de los promotores o los usuarios, la identificación del esquema, la base legal, los beneficios fiscales esperados, el listado de clientes, etcétera. Esto todo va a depender de la jurisdicción en donde nosotros estemos implementando este tipo de mecanismos. Un ejemplo claro, en Ecuador nosotros, les repito, no somos un país OCDE, sin embargo, hacemos un tipo de declaración no exactamente tributaria o no exactamente fiscal, pero sí económica acerca de los riesgos que los usuarios eh, pueden tener al momento de realizar sus transacciones, pero esto más bien se está enfocando al tema de lavado de activos. Entonces, también hemos podido ver cómo todas las instituciones públicas están uniendo sus esfuerzos para que, para que esta información sea totalmente transparente, para que los usuarios y también las personas que tienen acceso a esta información puedan tener el beneficio esperado. Y por otra parte, ¿qué consecuencias tiene el incumplimiento? Pues bien, también esto va a depender obviamente de cada jurisdicción, que pueden ser sanciones pecuniarias, es decir, que recaigan en multas por la no presentación y también no pecuniarias. Puede ser que dentro de un esquema reportable nosotros tengamos la obligación de reportarlo. Sin embargo, el hecho de no hacerlo en ciertas ocasiones, lo que nos puede decir la administración tributaria es, bueno, tú no has presentado tu esquema, pues yo no te voy a dar autorización para facturación, un ejemplo, ¿no? Porque eh, ahorita la mayoría de países ya está cogiendo lo que es la facturación electrónica. Entonces, ese sería un tipo de castigo o de sanción no pecuniaria por la no presentación de este tipo de información. Ahora, ¿cuáles serían los sujetos obligados? Bueno, pues la acción 12 establece dos modelos de sujetos obligados. Primero, el modelo basado en el promotor. ¿Qué es esto? Es cuando la obligación recae principalmente en el asesor fiscal o intermediario que diseña, comercializa, organiza o implementa el esquema. Este modelo es común en Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica. Y también nos habla de otro modelo, que es el modelo basado en el usuario, que es cuando la obligación recae en el contribuyente directamente que implementa el esquema, especialmente cuando no existe un promotor o un asesor fiscal, o cuando el promotor es no residente o se invoca el secreto profesional. Este modelo es típico en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que nos dice también dentro de la acción 12 de BEPS? Los umbrales y y los marcadores. Entonces, nos dan sugerencias de que pueden ser genéricos o pueden ser específicos. Los genéricos tienen características comunes a muchos esquemas como cláusulas de confidencialidad, honorarios elevados o contingentes, protección contractual o productos fiscales estandarizados y aquellos umbrales específicos que pueden ser características asociadas a vulnerabilidades conocidas como transmisión de pérdidas fiscales, acuerdos de leasing, esquemas de empleo, conversión de ingresos, uso de entidades en jurisdicciones de baja tributación, instrumentos híbridos, diferencias contables o fiscales, operaciones catalogadas por la autoridad fiscal. Dentro de los específicos también podría ser el abuso de convenio de doble imposición. Y también lo que nos da son aquellos ejemplos de esquemas reportables. Entonces aquí les he puesto el tipo de esquema, la descripción y la jurisdicción y como referencia a la jurisdicción en la que se aplica. Por ejemplo, tenemos un tipo de esquema que es la transmisión de pérdidas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan las transferencias de pérdidas a contribuyentes que no las generaron mediante fusiones, escisiones o cambios de accionistas. Estos esquemas son
generalmente aplicados en México, en la Unión Europea y en el Reino Unido. Otro tipo de esquema es la confidencialidad, que es un acuerdo que impide divulgar el tratamiento fiscal del esquema. Aquí lo que nosotros estamos hablando es del secreto profesional. Como contadores y como en otras muchas profesiones, por ejemplo, también los abogados, ellos están amparados por el secreto profesional. Sin embargo, existen algunas jurisdicciones en donde específicamente a los contadores en la parte tributaria no aplica el secreto profesional. Ecuador es uno de esos países. Te dicen, bueno, perfecto, tienes tu secreto profesional, lo respetamos, pero si es que estamos hablando de planificación fiscal agresiva, no te aplica secreto profesional. Y este tipo de esquemas se usan en la Unión Europea, en el Reino Unido, Irlanda y bueno, algunos otros países. Otro tipo de esquemas son los honorarios contingentes. ¿Qué es lo que se ha visto aquí? Que se paga al asesor vinculado al éxito fiscal del esquema y esto es típico en la Unión Europea o en México. Productos fiscales estandarizados. Son esquemas comercializados masivamente sin adaptación sustancial. Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, Ecuador tiene una norma antielusiva que nos habla acerca de la sustancia, de la transparencia. Y esto es básicamente aplicado en la Unión Europea o en México. También existe otro esquema como instrumentos híbridos, es el uso de instrumentos financieros que generan asimetrías fiscales entre jurisdicciones. Esto es aplicado en la Unión Europea, México y Sudáfrica. Otro tipo de esquema es el arrendamiento y subarrendamiento. El arrendatario subarrienda el bien al arrendador original o a partes vinculadas. Esto también dentro de la acción 12 nos dice que son como prácticas más utilizadas en países como México. El ocultamiento del beneficiario, que son las estructuras que impiden identificar el beneficiario efectivo de ingresos o activos. Son prácticas utilizadas en México o Ecuador. En este caso, cuando estamos nosotros hablando del ocultamiento del beneficiario, en el caso de Ecuador lo que tiene es una penalidad. Nosotros tenemos un esquema para poder reportar a los beneficiarios finales, es decir, lo que quiere la Administración Tributaria ecuatoriana es saber los detalles de toda la cadena accionaria hasta llegar al beneficiario final, porque puede ser que dentro de una empresa la, el paquete accionario lo puedan tener otras empresas, pero lo que nosotros buscamos o dentro de la jurisdicción ecuatoriana lo que busca es saber el beneficiario efectivo, que ese beneficiario efectivo debe ser una persona natural. En este caso, el tipo de penalización es, bueno, perfecto. Aquí se da mucho en el que, bueno, yo no quiero reportar quién es el beneficiario efectivo porque ha existido una ola de crecimiento de lo que es la delincuencia organizada. Entonces, muchos empresarios lo que dicen es, yo no quiero que esa información, si bien es cierto, es, tiene sigilio, pero no sabemos quiénes son los usuarios de la información. Y muchas veces dentro de las instituciones públicas se filtra información. Entonces dice, no, yo no quiero que ustedes sepan cuál es el beneficiario efectivo dentro de mi paquete accionario. Pues bien, tú no quieres que sepas eso, estás en todo tu derecho, pero la penalización van a ser 3 puntos adicionales a la tarifa del impuesto a la renta. En Ecuador, la tarifa del impuesto a la renta es del 25%. Si tú no quieres reportar o que no quieres que nosotros sepamos el beneficiario final, bueno, pues te penalizamos con ese 3%. Otro tipo de esquemas son las diferencias contables fiscales, que son las operaciones con divergencias superiores al 20% entre registros contables y fiscales. Y este tipo de prácticas son utilizadas en México y Estados Unidos. Ahora bien,
Les voy a hablar un poco en el caso de Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros aplicamos aquí? Que si bien es cierto, Ecuador no es un país OCDE, sin embargo, ha alineado mucho su normativa interna a todas estas acciones que BEPS recomienda. En Ecuador, nosotros tenemos el marco normativo aplicable. Primero, nosotros vamos a hablar de la pirámide de Kelsen. No sé si ustedes han escuchado acerca de la jerarquía de las normas. En Ecuador, nosotros en el artículo 425 de nuestra Constitución se establece la jerarquía de las normas. Quiere decir que primero vamos a tener nosotros como norma madre nuestra Constitución en el ámbito tributario. Viene la Constitución, después vienen los tratados o convenios internacionales, después vienen las leyes, reglamentos y demás normativa eh, complementaria. Y esto es lo que yo les comentaba. Si bien es cierto, nosotros no tenemos, no hemos adoptado la acción 12, dentro de la acción 12 también existen analogías. ¿Y cuáles pueden ser esas analogías? Pueden ser cláusulas antielusivas que estén desarrolladas dentro de las jurisdicciones. También existe otra analogía como son las consultas vinculantes, que en Ecuador también usamos mucho. Pero, ¿cuál es el problema con las consultas vinculantes? Y también podría ser un sistema de control de planificación fiscal agresiva, porque un ejemplo, una compañía farmacéutica no sabe si es que un producto X es grabado con tarifa del IVA, del impuesto al valor agregado. Entonces realiza una consulta vinculante al servicio de rentas internas, pero esta consulta vinculante no le exime de posibles acciones de la administración tributaria a errores que ya ha venido cometiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos venido comercializando un cierto producto por varios años, pero como surgió esta duda de que no sabemos si en verdad o graba o no graba con tarifa IVA, hacemos la consulta vinculante. ¿Qué es lo que nos puede hacer la administración tributaria? Decir, ah, perfecto, tú me estás haciendo esta consulta, entonces yo entro a ti a revisarte qué hiciste años anteriores. Y ahí pueden correr el riesgo de llegar a una determinación tributaria, que es un caso análogo de una acción 12. Y en el artículo 101 de nuestra ley de régimen tributario existe la excepción al secreto profesional en casos de planificación fiscal agresiva, que es lo que les comentaba. Si bien es cierto, aquí sí hay el secreto profesional, pero hay esta excepción. Caso de planificación tributaria, tú me tienes que reportar todo lo que hace tu cliente o tú como asesor me tienes que dar toda la información de todos tus clientes acerca de que si estos mecanismos están considerados como planificación fiscal agresiva. También lo que existe es el principio de legalidad y reserva de ley para la creación de tributos, que están establecidos en los artículos 120, 132 y 301 de la Constitución de la República. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que solo mediante ley podemos crear, modificar o extinguir tributos. Y le da la potestad a la Asamblea Nacional para hacer esto. Y el presidente es el que emite el reglamento a esta ley. En el Código Tributario establecen los criterios para la calificación de sustancia jurídica económica. En el artículo 17 del Código Tributario, ¿qué es lo que nos dice? Esta cláusula antielusiva lo que nos dice es que las transacciones deben tener una esencia económica independientemente de su forma legal. Es decir, si yo realizo una venta, eso ya es un ingreso grabado independientemente si se cobra o no se cobra. Es diferente, por ejemplo, al método de caja pura que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos se adopta un sistema totalmente diferente, que bien, tú realizaste una venta, pero allá lo que se hace es en base al método de caja. Acá no.
Acá nosotros lo que vemos es la sustancia, la esencia económica. Y en el artículo 102 lo que nos dice es que tenemos la obligación de informar sobre las estructuras de paraísos fiscales, que también tenemos una ley específica para identificar este tipo de jurisdicciones. También lo que nos establece es cuáles son los fines de los tributos como instrumento de política económica general. Y hago hincapié en esto, puesto a que de aquí nace nuestra responsabilidad como asesores o como promotores fiscales, porque no se trata solamente de asesorar a un cliente, sino también nosotros estamos en el medio. Estamos en el medio tanto del control de la administración tributaria como en que el negocio de nuestro cliente rinda, porque muchas veces existe tanta carga tributaria que a nuestros clientes, en vez de nuestros países ser países de atracción para la inversión, suelen ser procesos engorrosos que espantan a los inversionistas. Entonces, nosotros como asesores fiscales estamos en esa mitad, en decir, a ver, voy a trabajar contigo, administración tributaria, dame todas las herramientas, denme todas las reglas claras para yo poder transmitir eso en un lenguaje, se podría decir en un lenguaje común a nuestro cliente, porque muchas veces no entienden de tributos, no entienden de que, cuál es la cadena accionaria o qué es lo que yo tengo que revelar. Pero para eso lo que nosotros debemos tener claro es la responsabilidad que como asesores fiscales tenemos. Y en el Código Tributario faculta a la Administración Tributaria para la aplicación de la ley, determinación de obligación, resoluciones de reclamos y también le da la potestad sancionatoria y de recaudación. Aquí lo que nosotros hemos podido ver es que existe un conflicto normativo, el deber de reserva versus la transparencia fiscal. Dentro de Ecuador, y esto también es una analogía dentro de lo que es BEPS, se han detectado esquemas reportables locales de fiscalidad local y también de fiscalidad internacional. Por ejemplo, aquí, qué es lo que nosotros veíamos? ¿Qué reportar, y cuándo reportar y cómo reportar? Bueno, pues aquí lo que nosotros hacemos es esa analogía. ¿Qué es lo que deberíamos reportar? Nosotros hablaríamos de los esquemas genéricos, que son los registros de inventarios sin respaldo. Dentro de nuestra jurisdicción es muy importante que todo costo o gasto, primero, ayude para obtener, mantener y mejorar la renta. Que ese costo o gasto esté estrechamente relacionado, o mejor dicho, directamente relacionado a la generación de un ingreso gravable. Y por último, los deberes formales que debe cumplir ese costo o gasto, es decir, que esté respaldado por un comprobante de venta válido. En el caso de que si tú eres un sujeto obligado a realizar la retención, debes realizar la retención. Y también que algo que es muy importante, que todo pago o todo costo o gasto debe ser bancarizado cuando supere los 500 dólares. Si es que no supera los 500, si es que supera los 500 dólares y no es bancarizado, ese costo o gasto se convierte en un gasto no deducible. ¿Y por qué se llega a hacer esto? Antes el umbral era más, empezábamos desde 5,000, o sea, todos debían ser bancarizados obligatoriamente, todas las transacciones que superen los 5,000 dólares. Después se bajó a 1,000 y ahora se bajó a 5,000. Bueno, pues ¿por qué pasa esto? Precisamente porque la administración tributaria, aquí no hay sigilio bancario. Es decir, todo lo que ingresa por el sistema financiero es reportado directamente a la administración tributaria y continuamente se realizan los cruces de información. Es decir, si tú recibiste dinero en tus cuentas bancarias, debe estar ligado directamente a una actividad económica.
Por ello, aquí se fueron muy estrictos en la parte de la bancarización y decirnos, a partir de $500, toda transacción debe ser bancarizada. La baja o nula carga impositiva en las figuras de representación de artistas, bueno, aquí da mucho cuando viene un artista, bueno, decimos hay un convenio, no te hago la retención y simplemente eso no se factura o no se reporta. Pues eso también está considerado como un esquema de planificación fiscal agresiva. Otro tipo de esquema son las transacciones con entidades sin fines de lucro. Recientemente hubo una normativa en la que regulan drásticamente a las entidades sin fines de lucro. Pero más allá del control tributario, como les mencionaba anteriormente, aquí ha crecido, hubo una ola de lo que es la delincuencia organizada. Lavado de activos, por ejemplo, minería ilegal, trata de blancas, narcotráfico. Entonces, muchos de estos esquemas lavaban el activo o lo siguen haciendo mediante la implementación de entidades sin fines de lucro. Es por ello que la Administración Tributaria ecuatoriana tuvo que ser más firme en el control con estas entidades. Es decir, si se estableció un sistema de riesgos, basado en riesgos, en las que las clasifican estas entidades sin fines de lucro dentro de riesgos bajo, medio y alto. Y a las que están dentro del riesgo medio y alto, se les impone más obligaciones y ya prácticamente tener una institución sin fines de lucros no va a ser tan fácil como antes lo venían haciendo. Ahora se establecieron más controles y más información, porque lo que necesita la administración tributaria es tener información de estas entidades, saber de dónde viene tu dinero, cuáles son tus donantes. Preséntame un proyecto en el cual tú vas a implementar todas estas donaciones que estás recibiendo. ¿Cómo o sea, cómo aplicaste todas estas donaciones durante el periodo fiscal? ¿Cuál fue tu remanente? A ese punto de control estamos llegando. Otro esquema de planificación tributaria se ha detectado que es el abuso de la reducción de la tarifa del impuesto a la renta. Esto básicamente es por el aprovechamiento de beneficios fiscales, pero prácticamente aquí, a mi parecer, no sería un esquema de planificación tributaria agresiva, sino un esquema de planificación fiscal. Pero como veíamos, o sea, hasta qué punto o desde qué punto ya se puede considerar una planificación fiscal a una planificación fiscal agresiva. Pues aquí está también tipificado este concepto como un abuso de la reducción de las tarifas del impuesto a la renta. Un caso muy típico puede ser, ¿no? O sea, un ejemplo, aquí las microempresas tienen una tarifa diferenciada. La tarifa general es el 22%, pero si yo estoy dentro de una empresa o de un sector productivo, puedo hacerme la rebaja de esos puntos. O también existe que si tú estás dentro de alguna zona productiva del país, en este caso puede ser alguna zona rural, tienes también este beneficio. Entonces, a veces también, así como se crean empresas fachadas o empresas de papel en paraísos fiscales, también hay ese tipo de esquemas dentro de las jurisdicciones, dependiendo la normativa que se tenga. Entonces, eso se ha detectado aquí en nuestro país, por ejemplo, que constituyen las empresas en una zona rural y llega a ser una empresa de papel, cuando sus operaciones, la verdad, son en la capital, son en las ciudades, pero para aprovechar el beneficio de la reducción del impuesto a la renta, pues solo en papeles está creado en una zona en donde la ley mismo estableció que si te creas ahí tienes una rebaja, ¿no? También otro esquema de planificación es la erosión de la base imponible por simulación de transacciones.
Y esto es algo que también se debe considerar al momento de realizar este tipo de planificaciones como asesores fiscales, puesto que aquí lo que se ha visto mucho son las empresas fantasmas, ¿no? Precisamente que puede ser que se las hayan llegado a crear con la finalidad de lavado de activos, pero prácticamente es una simulación de una transacción. O empresas que por bajar su carga impositiva compran facturas. Entonces, yo creo que este es un secreto a voces. No, no, no voy a tener ese cuidado porque pienso que estamos primero ya a puertas de un cierre fiscal en el que si yo les digo a las personas locales, o sea, miren bien, miren que todas las transacciones que ustedes estén realizando tengan esa transparencia, tengan esa documentación. Entonces, pienso que de la misma forma debemos nosotros concientizar eso en nuestros países, porque precisamente debemos ser parte de la solución y no del problema. Otro tipo de esquemas tributarios son los registros extemporáneos de transacciones relacionadas con empresas del sector público. Aquí, bueno, este es un caso muy especial porque en el sector público generalmente para que el presupuesto sea devengado en el mismo año, ¿qué es lo que te dicen? A ver, yo a ti te voy a comprar tal producto, por favor, factúrame, pero obviamente, o sea, solo tú lo que necesitas es la factura para poder justificar que se devengó ese presupuesto, pero más no que hubo la transacción en sí. ¿Y qué es lo que sucede al siguiente año? Ah, hazme nota de crédito. Y ahí sí y hacemos la transacción real. Entonces, todos estos esquemas son los que ha identificado la Administración Tributaria y están catalogados como esquemas de planificación fiscal agresivos. Como lo mencionaba anteriormente, eh, en nuestro caso, estos vendrían a ser acciones correctivas, más no preventivas, porque la administración tributaria se va a dar cuenta de esto una vez que la empresa o el contribuyente realice su declaración de impuesto a la renta y haga los respectivos cruces de información. Y dentro de los esquemas internacionales, que podrían ser los específicos, son el abuso de convenios para evitar la doble imposición, que es lo que les había mencionado anteriormente, también conocido como treaty shopping. Es decir, yo, mi actividad económica o dentro de mi actividad económica voy a necesitar los servicios de una empresa del exterior, pero con la cual no tengo un convenio de doble imposición. Entonces ahí se hace prácticamente la triangulación. Busco otra empresa con la que sí tengo un convenio, que le vende a la que no tiene convenio y me pasa a mí. Eso se llama el treaty shopping. Entonces, ese tipo de esquemas también están detectados como esquemas de planificación fiscal agresiva. El uso de empresas instrumentadas o shell shopping situadas en países con convenios de doble imposición. El cálculo de asignación de costos de servicios técnicos entre partes relacionadas sin una justificación técnica adecuada, es decir, la simulación de transacciones. La categorización indebida del tipo de renta en aplicación de un convenio de doble imposición, también denominado como rule shopping, y la relocalización de la propiedad de intangibles a una compañía relacionada residente en un país con convenio de doble imposición, que es parecido al treaty shopping, pero aquí estamos hablando específicamente de los intangibles. Y también dentro de nuestra jurisdicción, lo que se ha tomado es la legitimización de la calificación del hecho imponible, que esto es un poco ampliarle lo que es lo que sería nuestra norma antielusiva. Si bien es cierto, nosotros no aplicamos BEPS, no estamos dentro del marco inclusivo, hemos adaptado muchas de estas acciones a nuestra jurisdicción. Una de esas puede ser esta norma antielusiva. Y aquí lo que nosotros, bueno, lo que se pudo investigar es
un fallo en contra del contribuyente, ya que no tenía sus costos y gastos debidamente justificados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se llegó a detectar? Primero, que no existe una deducibilidad de un gasto porque no, porque aquí lo que detectaron es que la empresa compró facturas a una empresa inexistente. Entonces, dentro de este fallo decían, a ver, primero, no podemos hablar de un no deducible porque simplemente el gasto no existió. ¿Cuándo es un no deducible? Cuando es verdad, tú compraste, tú hiciste la transacción, ese gasto sirvió para obtener, mantener o mejorar la renta, pero no cumpliste los deberes formales, es decir, no hiciste la retención, no hiciste la bancarización. Entonces, ahí yo te puedo tomar ese valor como un gasto no deducible. Pero en este caso, acá simplemente no hubo el gasto. O sea, no podrían tomarle como un no deducible, sino que simplemente no hubo el gasto. ¿Y por qué nosotros nos vamos o por qué hago hincapié a esto? Porque dentro de nuestra jurisdicción también existe algo que es muy importante, que es la participación a trabajadores. Es decir, cuando yo estoy haciendo mi declaración del impuesto a la renta, tengo mis ingresos, costos y gastos y llego a determinar una utilidad contable. Antes de yo realizar el cálculo del impuesto a la renta, tengo que realizar el cálculo del 15% de participación a trabajadores. Y específicamente esta sentencia hacía énfasis en eso, en que muchas veces las empresas simulan transacciones no precisamente para no pagar el impuesto a la renta, porque de pronto tienes retenciones o tienes créditos fiscales que al final no vas a terminar pagando. Pero muchas empresas han realizado este tipo de acciones, este tipo de transacciones para emitir el pago del 15% de trabajadores, que no tiene nada que ver con la parte tributaria, pero en la sentencia te dice eso, o sea, yo no te puedo tomar como un no deducible, sino simplemente no hubo el gasto. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? La empresa tuvo que hacer un recálculo de toda su utilidad de ese ejercicio y no solo tuvo que pagar el impuesto a la renta, sino también tuvo que pagar la participación a trabajadores por tomarse como gasto unos valores realizados a una empresa inexistente o fantasma. Entonces, no es tan sencillo así como decir, ah, bueno, yo hago este esquema, lo reporto y ya, sino que nosotros tenemos que ver más allá de la repercusión tributaria, tenemos que ver cómo económicamente está afectando estas transacciones, no solo a la parte tributaria, sino a la parte económica, a la parte social, a la parte laboral. Y aquí voy a hacer un poco la analogía, o sea, ¿qué nos diferencia a los contadores de otras profesiones? Estábamos hablando de los abogados. Los abogados también tienen un secreto profesional, pero ellos también están hablando de políticas públicas, la- de, de de leyes, ¿no? Nosotros hablamos de la parte tributaria, es como un médico, o sea, un médico, su responsabilidad es salvar una vida, que también estamos hablando ya de políticas económicas dentro del desarrollo de un país. Entonces, por ello es muy importante que nosotros como profesionales tengamos esa responsabilidad para la cual hemos sido llamados y para la cual nosotros nos estamos preparando. Este tipo de eventos es precisamente por esa preocupación y por ese aporte a la profesión, para que seamos esos contadores que las empresas necesitan. Y por último, dentro de este fallo se hacía hincapié en el artículo 101 de nuestra Constitución, en lo que nos hablaban de la responsabilidad por la declaración. Entonces, aquí es algo muy importante porque nos dice que la declaración hace responsable al declarante y en su caso al contador que firme la declaración por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad solidaria en la que si bien es cierto, la administración tributaria puede ser una determinación
puede incluso llegar a decir que hubo fraude fiscal, pero aquí la responsabilidad es solidaria, es compartida, no es solo para el dueño de la empresa, sino también es para el contador. Y por último, dentro del caso ecuatoriano, como conclusiones se llegó a que existe un conflicto normativo y doctrinal respecto al secreto profesional del contador en relación con la planificación fiscal agresiva, mientras que la tradición legal protege este secreto. Pero el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno explícitamente excluye la información sobre planificación fiscal agresiva y paraísos fiscales de su carácter reservado. El incumplimiento de estas obligaciones de información puede acarrear sanciones económicas y responsabilidades administrativas e incluso penales en casos de dolo o culpa grave. Y es fundamental que la legislación tributaria ecuatoriana incorpore una definición clara y precisa sobre planificación fiscal agresiva. Y por último, continuar fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información y cooperación entre el Servicio de Rentas Internas, la UAF, el Servicio Nacional de Aduana y otros organismos de control para una detección más efectiva de la planificación fiscal agresiva y el lavado de activos. Y dentro de la acción 12 también vemos las implicaciones económicas y de políticas públicas, que es lo que yo les comentaba. O sea, esto va más allá de un simple asesoramiento, sino ya están inmiscuidas políticas económicas y públicas. La implementación de regímenes de esquemas reportables y la acción 12 tienen implicaciones económicas y de política pública de gran alcance. Primero, el aumento de la recaudación fiscal. Al disuadir la utilización de esquemas agresivos y facilitar la detección de prácticas abusivas, se espera un incremento en la base imponible y en los ingresos fiscales, especialmente en países en desarrollo donde el impacto de BEPS es mayor. Y la reducción de la desigualdad fiscal, la transparencia y la equidad en la aplicación de las normas fiscales contribuyen a reducir las ventajas competitivas injustas de las grandes multinacionales frente a las empresas locales. Implicaciones prácticas para las administraciones tributarias. Primero, desarrollar sistemas de gestión y análisis de datos utilizando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y Big Data. Establecer procedimientos claros para la recepción, validación y seguimiento de las declaraciones informativas. Fomentar la cooperación internacional y el intercambio automático de información, especialmente en esquemas transfronterizos. Capacitar al personal en la identificación de riesgos y en la interpretación de los marcadores y esquemas reportables, evaluar periódicamente la efectividad del régimen y ajustar los marcadores, umbrales y procedimientos según la evolución de las prácticas fiscales y las tendencias internacionales. Y por último, como conclusiones finales, primero son normas poco claras. En muchos países las reglas contra la planificación fiscal agresiva no tienen una base legal sólida, lo que genera inseguridad y posibles conflictos constitucionales. Tensión con el secreto profesional. Persiste la dificultad para armonizar la transparencia fiscal con la protección de la confidencialidad entre asesor y cliente. En ciertos casos, se impone a los profesionales la obligación de informar sin otorgarles garantías adecuadas de resguardo. Alcance normativo desigual. Mientras algunas jurisdicciones limitan la regulación a esquemas de alcance internacional, otras amplían la obligación a planificaciones fiscales ordinarias de carácter local, generando confusión normativa y una carga excesiva de reportes. Asignación inadecuada de responsabilidades. Diversas regulaciones trasladan la responsabilidad de reporte o cumplimiento hacia los asesores fiscales en lugar de mantenerla con el contribuyente, lo que distorsiona los principios de equidad y proporcionalidad del sistema tributario. Como recomendaciones, podemos decir que los países de la región adopten normas específicas mediante leyes debatidas en sus congresos con participación de todos los sectores involucrados, que las obligaciones informativas respeten el secreto profesional, provean mecanismos claros de exención o sustitución de la obligación,
Que los regímenes de información se acoten a las planificaciones con rasgos agresivos y no a cualquier economía de opción válida. Que los estados trabajen en conjunto con los organismos profesionales para promover buenas prácticas fiscales que combinen legalidad, ética y previsibilidad. Y bien, con esto he terminado. Les agradezco mucho toda su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a las órdenes. Buena, muchas gracias, estimada Paola. No, no tenemos consultas en nuestro chat de comentarios y más que todo es agradecerle a doña Paola la ponencia de esta tarde, ¿verdad? También de igual forma invitarlos para el día de mañana, que seguimos con nuestra tercer encuentro regional tributario. A partir de las 9:10 hora de Costa Rica, tenemos el Foro de Seguridad Jurídica y Fiscalización Internacional. Y posteriormente, tendríamos a las 10:40 de la mañana la última charla ya cerrando este encuentro tributario, convenios de doble imposición en la región. Entonces, a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta tarde, les agradecemos. De igual forma, una vez finalizada la transmisión de esta charla, va a quedar posteada, para que las personas que no pudieron conectarse en su momento puedan verla posteriormente. Entonces, le damos las gracias a doña Paola Torres, que nos acompañó en esta exponencia en esta tarde. Y damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doña Paola, y que tengan todos feliz tarde. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.